Ya estamos casi a mitad de año y nos vamos dando cuenta que el terror no está pasando por su mejor momento. Así que acá les resumo 3 películas de terror de este 2019 que para mí son las peores, o por lo menos las que menos me gustaron. ¡Empiezo! ¡Silencio! Unos exploradores están explorando una mina cuando de repente despiertan unos bichos que están dormidos desde hace bocha de años. Estos bichos son como unos murciélagos mezclados con pterodáctilos y con un poco de alien. Que son ciegos pero escuchan re bien, y si te escuchan te cagan matando porque además son malos, y además ponen bocha de huevos y se reproducen al toque. Un garrón. A todo esto seguimos la historia de Stanley Tucci, un ingeniero que está casado con una mina y tienen 2 hijos, este pibe y Sabrina, que es sorda desde hace unos años. También está la suegra de Stanley Tucci que tiene asma, el perro que ladra y el mejor amigo de Stanley Tucci que tiene armas. Bueno, la cosa es que una noche se va toda la mismísima mierda misma porque los bicharracos empiezan a matar gente. Afortunadamente, en todo este quilombo, una señora descubrió que los bichos solo te atacan si haces ruido, y tuvo tiempo para hacer una historia en Instagram para que se viralice y así los protagonistas sepan cómo manejarse el resto de la película. Cuestión que se suben a un auto y se van de la ciudad. La cagada es que a todos se les ocurrió hacer lo mismo, y las calles son un quilombo, y se quedan atrapados en un embotellamiento. Pero tranca palanca, porque al mejor amigo de Stanley Tucci se le ocurre una solución. Agarrar por un camino que hay al lado de la autopista, algo que no se le ocurrió a nadie más, porque todos los conductores son muy respetuosos y jamás doblarían en U. Después de eso pasan 2 cosas muy tristes. Una es que se muere el mejor amigo en un accidente, pero eso no es tan triste como la decisión que tiene que tomar Stanley Tucci con el perro que ladra mucho. Nada de eso es tan triste como las escenas de super suspenso de los personajes no queriendo hacer ruido, como esta de Stanley Tucci caminando, o esta de Stanley Tucci abriendo la puerta del auto, o esta de Stanley Tucci abriendo la tranquera. O esta de Stanley Tucci abriendo la puerta de un negocio. Oh, cuánto suspenso. La buena noticia es que se refugian en una casa resarpada. La mala noticia es que a la germu de Stanley Tucci los bichos le lastimaron la pierna. La buena noticia es que justo ahí en el patio hay una máquina trituradora y Stanley Tucci los mató. La mala noticia es que no hay antibióticos. Y así como no hay antibióticos, tampoco hay respuestas para las siguientes preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Cómo hizo esta señora para llenar la bañadera sin hacer ruido? ¿Por qué el asma de la vieja dejó de ser un conflicto? ¿Por qué dejan a la nena sorda usar la tablet si es la única que no se va a dar cuenta si empieza a hacer ruido? ¿Por qué dejan a la sorda sola en la pieza si es la única que no se va a enterar si se le están metiendo los bichos por la ventana? ¿Por qué le sigan dando el 4G? ¿Por qué duermen todos separados en piezas y están en una situación apocalíptica? Y la pregunta más importante de todas: ¿qué hacen cuando tienen ganas de tirarse un pedo? Así que son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Cuestión que Stanley Tucci y la sorda van a la ciudad a buscar antibióticos, pero se encuentran con un cura que armó su propia secta donde todos se cortaron la lengua y se quieren llevar a la nena porque sigue siendo fértil. Es importante que sepan algo. Desde que se desató la epidemia hasta ese momento pasaron 2 días nada más. 2 días. En 2 días quedó toda la ciudad despoblada. En 2 días esta gente armó una secta, se cortaron la lengua, cicatrizó y ya se pusieron en postura de secuestrar nenas. En 2 días nada más. O sea, todavía sigue andando internet. No es tan grave aún la cosa. Y hablando de internet, en un momento el novio de la sorda le dice que se va al Polo Norte porque la gente se está reagrupando ahí. En 2 días armaron eso. Y además, ¿por qué está hablando por Skype si se le está prendiendo fuego la casa? Y otra pregunta, ¿por qué se fueron de su casa los Stanley Tucci? Supuestamente la gracia era porque la ciudad es ruidosa y está llena de bichos, pero en el pueblo ese, que está despoblado y en completo silencio, también está lleno de bichos. Hay una parte que se pone relativamente buena cuando la secta quiere secuestrar a la piba, entonces les manda a otra pibita que tiene una bomba. Pero es una bomba de celulares que empiezan a sonar para atraer a los bichos mientras ellos aprovechan la distracción para llevarse a la piba. Entonces la familia sale al ataque y protagonizan la pelea super final en silencio. La pelea termina con la suegra sacrificándose para matar a 2 tipos malos, con Stanley matando al líder de los tipos malos y con ningún bicharraco acercándose a pesar de que se recagaron a trompadas.
Pasan un par de meses, como bien nos indica la barba de Stanley Tucci, y llegan al polo, que es el lugar donde se refugia la gente porque parece que los bichos mueren en temperaturas bajas. Después pasan un par de meses, como bien nos indica el pelo de Sabrina, que se volvió una experta cazadora de bicharracos y queda todo listo para una parte 2 que espero no llegue nunca. Otra película. México. 1600 y algo. Una mujer está lo más feliz con su novio y con sus dos pibes. Tan felices que hacían una ronda en el medio del campo. Pero un día la mina se enteró que el marido le metió los cuernos. Entonces hizo lo que cualquier mujer haría en su lugar: ahogar a sus hijos en el río. Cuando se dio cuenta de la cagada que se mandó, se suicidó. De ese día, su espíritu atormentará a mujeres que tengan 2 hijos, convirtiéndose en... La Llorona. La historia se traslada a Los Ángeles en los 70, donde conocemos a la familia García. Está la señora García, que es viuda, y los niños García. La señora trabaja como asistente social y un día tiene que ir a la casa de una familia donde parece que está todo medio mal, porque la señora tuvo como un delirio místico y encerró a los hijos en un armario. Entonces la señora García se los llevó y también descubrió que los pibes tienen unas quemaduras en los brazos. Y ahí le sacan la tenencia a la mina. Pero, parece que ella no fue la que hizo las quemaduras. Si hubiese un premio a caras graciosas, este nene se llevaría uno. Bueno, esa que está ahí es... La Llorona. Que no sé cómo, si estaba en México, ahora está en Los Ángeles. Pero bueno, la cuestión es que ahoga a los nenes. Entonces la señora García va a la escena del crimen y como no tiene con quién dejar a los pibes, también los lleva. Y le dice al nene: nene, no te muevas acá, ¿está claro? Ok, polilla. Y el nene, como es un desobediente de mierda, baja del auto y se encuentra con nada más, ni nada menos, ni nada más que... La Llorona. Y zrácate, lo agarra del brazo. Y después, zrácate de nuevo, la agarra del brazo a la nena. A partir de acá, el fantasma se le va a quedar en la casa y se le va a aparecer en todos lados. En la oficina, en el espejo, en el paraguas, bajo el mantel y en el baño donde de paso te lava la cabeza. Y además, van a pasar cosas raras, muy raras. Los vidrios del auto se bajan solos, el paraguas se mueve solo, el caballito se mueve solo y bueno, lo que más le gusta hacer a los fantasmas: abrir y cerrar puertas. La cosa es que la Llorona quiere atrapar a los pibes para ahogarlos, pero siempre que los tiene cerca, por algún motivo no los agarra. Como acá, que lo iba a agarrar pero al final no, y acá, que lo iba a agarrar pero al final tampoco. Cuestión que la madre dice: basta, se terminó, me cansé, y se va a la iglesia a pedirle ayuda. Y le pide ayuda a un cura, que es el mismo cura de Annabelle. O sea que toda esta historia transcurre en el mismo universo que el Conjuro. Y él le recomienda que llame a unos expertos en el asunto. The church works with people who specialize in situations like this. Pero ellos no van a aparecer en esta película. El que los va a ayudar es Tuco Salamanca, un chamán que ya se enfrentó a cosas raras y que se ofrece a darle una mano a la señora García. Y además es el gracioso de la película. Another ritual? Yes. Breakfast for dinner. Oh, that's a trick. I saw it on Johnny Carson. Mom. Ta-da! La cosa es que Tuco pone como unas semillas en la puerta y le dice a la familia que así la Llorona no va a poder entrar. Pero después quiere entrar por otra puerta, pero se la cierran. Y la Llorona no entra a pesar de que esa puerta no tiene semillas. O sea que el punto débil de la Llorona son las puertas. O sea, si le cerras una puerta no entra, como yo, más o menos. O sea, a pesar de que ella es súper poderosa, no puede atravesar puertas. Es raro eso. Después la señora García encierra a los pies en el armario para que la Llorona no los agarre. Pero qué te cuento que aparece la mujer del principio, lo saca y le dice a la señora García: caradura, me sacaste a mis hijos por meterlos en el ropero y ahora vos haces lo mismo, te voy a cagar a tiro. Pero después se arrepiente y no la caga a tiros. La pelea final se da en el ático de la casa, donde la Llorona está por atrapar a los pibitos. Pero Tuco y la señora García hacen una jugada magistral. Él le patea la cruz, ella la agarra en pleno viaje y ¡tras! Se la ensarta en el corazón a la Llorona. Ta-da!
Y ella muere, porque parece que esa cruz está hecha con la madera de los árboles que había cerca del río donde la Llorona mató a sus hijos. Y ese estaría siendo el punto débil de la Llorona por algún extraño motivo. Y al que no le gusta, que se joda. Y la cosa termina con todos ellos re felices, re contentos, re felices y re contentos, pero... nada. Pero nada. Otra película. Y ahora sí, la peor película de terror que vi este 2019, y eso que vi películas, En este tiempo se popularizaron las salas de escape, que son lugares donde te tenés que escapar adivinando una serie de pistas. A una mente perversa se le ocurrió hacer una película sobre estas salas, y lo que salió fue una versión berreta del juego del miedo o el cubo. Escape Room. La cosa empieza cuando a diferentes personas les llegan una invitación a una sala de escape, y estas personas son Zoe como la niñata nada inteligente, Ben como el que parece que se va a morir al toque pero al final no se muere, Jason como el malo que después parece que es bueno pero al final es malo, la de Daredevil como la militar, este viejo como el gracioso que no causa gracia, y Dani como el nerd que explica la trama de la película. El juego empieza en la sala 1. La muchachada deberá salir de esa habitación antes que se prenda fuego, y ya en esa sala empiezan a poner caras de sospecha. La rubia pone cara de sospecha cuando ve una noticia en el diario. La Zoe pone cara de sospecha cuando ve esa frase en la taza. Y el Jason pone cara de sospecha cuando ve ese botecito. ¿Qué estará pasando?, se pregunta el espectador. Medio de pedo descubren que si apretás esos botones se abre una compuerta y salen por ahí justito antes de que explote todo. Así entran a la sala 2, que es una cabaña. Y ahí empiezan a sospechar un poco que eso no es un juego normal, pero el nerd les dice que es un juego re normal. Mira con la cara que te mira Cona, esto de normal no tiene una mierda. Pero bueno, el pibe pone cara de sospecha cuando ve los cuernos de unos renos, y ahí se da cuenta que esa es la clave para abrir la puerta y salir al patio, donde tienen que encontrar la llave para pasar de sala. Y después, más cara de sospecha. El Jason pone cara de sospecha cuando ve esa campera, y la Zoe pone cara de sospecha cuando ve esa brújula. ¿Qué estará pasando?, se sigue preguntando el espectador. Acá pasa una cosa terrible. El nerd muere. Y la muchachada se empieza a dar cuenta que esto no es un juego normal. La cosa es que encuentran la llave dentro de un cubo de hielo y tienen que darle calor para que se derrita, demostrando que es la sala de escape más aburrida de la historia. O sea, tienen que derretir un cubo de hielo muy aburrido y encima están un montón de horas ahí. De ahí pasan a la sala 3, el bar dado vuelta, donde se empieza a desfondar el piso y todos pueden caer al vacío. Y acá queda en evidencia que es la sala de escape más cara del mundo y que probablemente John Kramer esté detrás de todo esto. No sé muy bien cómo, la Zoe se da cuenta que esos discos son en realidad un rompecabezas y no sé muy bien cómo lo arma y por sobre todas las cosas no sé muy bien cómo llega a la conclusión de que así está armado. La cosa es que descubre la clave y la puerta se abre. La cagada es que la rubia de Daredevil se sacrifica y muere. De ahí pasan a la sala 4, que es un hospital, pero no es cualquier hospital. Y acá se vienen las caras de sospecha, más caras y más sospecha de la historia. Porque cada habitación es exactamente igual a habitaciones de hospital donde estuvieron ellos. Porque ellos no fueron elegidos azarosamente. Los organizadores del juego sabían todo sobre ellos y fueron elegidos porque son sobrevivientes únicos. Jason fue sobreviviente único de un naufragio, el rubio fue el sobreviviente único de un accidente automovilístico, la Zoe fue la única sobreviviente de un accidente de avión y el Barbeta el único sobreviviente a un accidente en una mina. Y llegó el momento de hacerse preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Cómo hicieron para recrear tal cual sus cuartos en los hospitales? ¿Hacía falta tomarse esa molestia? El rubio descubre la pista de los renos porque antes de morir sus amigos cantaban una canción de renos. ¿Cómo sabían los organizadores del juego esto? En el accidente de avión Zoe ve una brújula. ¿Cómo sabían los organizadores del juego esto? ¿Y cómo consiguieron una brújula igual? Los que los invitaron a jugar, ¿sabían que era una trampa mortal? O sea, el profesor de Zoe, que es el que le invitó, ¿es parte de toda esta organización? Si se morían todos en la primera sala, ¿qué iban a hacer con todas las otras salas? Porque son personalizadas, no la pueden usar en otros jugadores. Hubiese sido un gasto de guita enorme. Bueno, en fin, estas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. La cosa es que en esta sala Jason mata a la Barbeta para conseguir una clave y después la Zoe muere por un gas venenoso. Y así perdemos al personaje más entusiasta y por lo tanto peor actuado de la película. Room is upside down, so the code might be too. Stop yelling at him, okay? Okay, she sacrificed herself for us. Stop telling me to calm down, okay? You're not listening to me. Pudiste haber sido más sutil. Jason y el rubio pasan a la sala 5, la sala psicodélica donde Jason muere. Y el pibe pasa a la sala 6, que es en un comedor, y gana el juego.
Ahí descubrimos que en realidad todo esto estaba organizado por gente rica que apuesta para ver quién sobrevive. El organizador del juego felicita al rubio y después lo mata. Pero, cuando los empleados entran a limpiar la sala anterior, se da la mejor escena de la película. Breathe, bitch! Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Entonces le salva la vida al rubio y se escapan. Cuando llegan a la policía al lugar, los organizadores desmontaron todo y acá no pasó nada. ¡Bien hecho! Meses más tarde, la Zoe le cuenta al rubio que aparecieron todos los cadáveres de sus compañeros, pero los hicieron pasar como muertos comunes. Los dos se van en un avión no sé a dónde, pero el juego sigue, dejando todo listo para una secuela que espero nunca llegue, pero seguramente va a llegar. Bueno, nos vamos. Estas fueron 3 películas de terror del 2019 resumidas así nomás. Déjame en los comentarios cuál de estas 3 te parece peor o si viste otra que es mucho peor que esta. Y después pegar una comentada y una suscribida y una retuiteada y una likeada y seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram y después hacer todo eso, hacele caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. ¡Pum! Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.